De Bonito Cuelgue y en pos de recomendar propuestas también teatrales, de cine, tenemos hay una propuesta muy interesante que se llama Soy Ringo, una película sobre la biografía de Ringo Bonavena, un tipo clave de lo que fue la Argentina en la década del 60, la década del 70 para el boxeo, para la cultura popular, y esta película es dirigida por José Luis Nachi, que tenemos el gusto que esté en el aire de Bonito Cuelgue. José Luis, Adrián Pertoldi te saluda de Bonito Cuelgue, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, José Luis. En primer lugar, felicitaciones por la película y bueno, quería saber cómo empezó a surgir en tu cabeza Soy Ringo. Bueno, empecé a trabajar allá por el 2008, me puse a escribir, ya en el 2009 y 2010 seguí escribiendo y digamos que todos estos años fueron de producción, de rodaje, hasta que en el 2014 estrené en el Bafisi, sí. Y después lo mandé a varios festivales y bueno, ahora se hizo el estreno comercial de Soy Ringo. Estuvo primero en el Gaumont y ahora está en el Arte Cinema de Constitución. José Luis, ¿qué te llamó la atención de la figura de Bonavena? Un tipo con tantas aristas, ¿qué fue lo que cuando empezaste a escribir dijiste, bueno, me voy a enfocar por este lado? No, en realidad, yo cuando él muere allá en el 22 de mayo del 76, yo viví muy de cerca eso, como todos los argentinos, es decir, me llamaba mucho la atención todo lo que había ocurrido, era muy doloroso eso, y digamos que Ringo es una figura de leyenda, es una figura muy mítica, es una figura muy cinematográfica, es decir, si hay algo que caracteriza a Ringo es que Ringo no pasa desapercibido, Ringo es muy visible, es muy manifiesto, es difícil mirar para otro lado cuando aparece Ringo, porque Ringo es eso, es pura leyenda. Sí, vos marcás, José Luis, la palabra leyenda y es bastante elocuente porque Ringo nunca fue campeón mundial, no fue ni como Monzón, ni como Nicolino Loche, digamos, fíjate que llegó a esa trascendencia de leyenda sin ser campeón del mundo. Sí, estuvo a punto porque peleó con Joe Frazier y lo tiró 2 veces. Sí. Y le faltó muy poco para ganarle. En esa primer pelea que tuvo con Frazier pudo haber ganado, pero pasa como siempre, ¿no? Que cuando un extranjero pelea con un norteamericano, no solo lo tiene que tirar 2 veces, sino que lo tiene que noquear. Entonces, sí. Es muy difícil allá ganar una pelea. Posiblemente si hubiera sido en otro país, la pelea la hubiera ganado Ringo. Sí. Pero esto de que no salió campeón no define a Ringo como única cosa, sino que además Ringo, si hay algo que lo caracteriza, era que era mucho más que un boxeador. Era una figura de muchos matices, es una figura bastante compleja, era alguien que tenía una capacidad y un don histriónico, un don muy mediático que no lo tenía nadie, y que en aquel momento llamaba la atención porque la gente pensaba que Ringo era muy fanfarrón, pero en realidad, más que fanfarrón, estaba construyendo una puesta en escena para llamar la atención y para vender sus peleas. José Luis, hay un aspecto clave en su vida profesional, después hablaremos de su índole de personal, pero en la cuestión profesional la pelea con Ali es un eje sustancial en lo que es la vida profesional de Ringo Bonavena. ¿Cómo está cubierto ese hecho en Soy Ringo? Esa pelea es la más importante de su vida. Él va a pelear con Clay, digamos que en un momento determinado se da cuenta que había hablado mucho y que esa pelea no era una pelea cualquiera, estaba peleando contra
el mejor deportista, el mejor boxeador de todas las épocas. No estaba peleando contra cualquiera. Entonces, en ese momento clave, él se da cuenta que ahí en el ring, que podía ganar la pelea y que de alguna manera podía cumplir con un buen papel. Tal es así que en el 9º round él lo derriba, él cae, Cassius Clay cae un poco por el golpe, pero también un poco porque trastabilla, y eso hace que Ringo se estimule y que vaya más al frente todavía, hasta que, bueno, queda el último round, y en ese momento él podía haber salido a caminar el round, a defenderse, pero no quiso. Él era un gran apostador. Él no quería perder por puntos. Él lo que quería era matar o morir. Buenas tardes, José Luis. Ivana Alexis Nordi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Quería consultarte acerca de esto que mencionaste de Ringo, que muchos lo consideraban fanfarrón por las cosas que decía o por su manera de actuar. ¿Crees que fue uno de los primeros que entendió el juego de lógica entre deporte, medios y marketing? En realidad él se puede decir que fue el inventor del show mediático. La diferencia con lo que sería un show mediático hoy es que él no llevaba todo a un terreno de escándalo, sino que de alguna manera él lo que buscaba era vender la pelea y después al día siguiente invitaba a comer al boxeador a su casa. Es decir, no creaba un resentimiento o no creaba un escándalo en relación a la figura de la otra persona. De alguna manera lo que estaba buscando era eso, llamar la atención. Bien, respecto a lo que es Ringo abajo del ring y abajo de los platós, de los medios, afuera de los medios, ¿crees que esto era una imagen totalmente contrapuesta a la que él tenía en los medios y en las peleas? Respecto a esto que decís de que se lo consideraba un poco fanfarrón, pero en la vida cotidiana tal vez era muy distinto. Sí, él, para los que estaban cerca de él, inclusive para aquellos que lo conocían así, como alguien que de pronto lo conocían al paso, se daban cuenta que él, más allá de construir toda una puesta en escena, también era una figura muy cálida, muy sociable, que hacía bromas todo el tiempo, que era muy amable, una persona muy amable. Entonces ahí se daban cuenta que Ringo era eso, era como un actor, que le gustaba representar papeles. Estamos hablando con José Luis Nachi, director de Soy Ringo, una muy buena película que recomendamos acá en Bonito Cuelgue. José Luis, la pregunta que tiene que ver sobre el final, sobre lo que tuvo que ver esta muerte de Ringo Bonavena, está muy bien armada. Vos armás como una especie de rompecabezas policial sobre lo que pasó y cómo fue ese armado en la película del final de Bonavena que fue tan trágico. Bueno, eso yo quería que la película abriera con eso y cerrara con eso. En realidad eso era una especie de estructura, un eje vertebral de todo el relato. Ese eje era posiblemente el eje más importante, porque la idea era eso, que fuera una línea narrativa policial, y que estuviera asociada a otras líneas, que era la línea deportiva y la línea personal.
toda esa secuencia final está construida como una mini película relacionada sobre todo con los últimos días, los últimos meses allá en Nevada. Es decir, hay toda una investigación. Nosotros fuimos allá, filmamos el Mustang Ranch, el lugar donde murió Ringo, filmamos el Casino Harrah's, que era el lugar donde había jugado Ringo la última noche, filmamos inclusive el lugar donde vivía Ringo en el tráiler. Claro. Entonces todo eso parece como una película aparte, con una sensación de ficción muy fuerte. La gente que ve la película me dice eso, que es un documental pero que parece una ficción. José Luis, en primer lugar agradecerte por la entrevista con Bonito Cuelgue. En segundo lugar, preguntarte en qué lugar la podemos ver la peli. Reiterarte, porque dijiste al principio de la entrevista, en qué lugar para aquellos que quieren ir este fin de semana pueden ver Soy Ringo. Sí, la pueden ver en el cine Arte Cinema de Constitución. Queda en la calle Salta y Avenida Garay. Bien, perfecto. Ahí ya la entrada es muy barata. El cine tiene un sonido excelente, la imagen es digital, es muy muy buena, así que yo la verdad que se los recomiendo porque para aquellos que quieran pasar una hora y pico de película intensa, yo les recomiendo que vean la película. La película se parece mucho a Ringo. Bien, creo que es la mejor invitación para aquellos fanáticos, que los hay muchos, del gran Ringo Bonavena. José Luis, un gran abrazo y de vuelta felicitaciones por la película. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por llamarme y bueno, espero que disfruten a Ringo y que vayan a ver la película. Muchas gracias, un gran abrazo. Estábamos hablando con José Luis Nachi, director de Soy Ringo.